Hola, muy buenas noches. A continuación vamos a realizar el análisis de este circuito, el cual como vemos consta de dos fuentes de alimentación directa, una de 24 voltios y otra de 15, y la idea es resolverlo mediante el método de superposición. Para ello lo que vamos a hacer es retirar una de las dos fuentes, realizar el circuito y después retirar la otra fuente y analizar el circuito con el valor de una sola fuente. Entonces, para empezar, mediante este software que es PSpice, vamos a hacer la simulación. Vamos a retirar esta fuente de aquí y vamos a completar el circuito. Como sabemos que lo que tenemos es una fuente de voltaje, lo que hacemos es cerrar el circuito, cortocircuitarlo para que quede pues ya siendo nuevamente un circuito cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es dar la simulación para que él reconozca nuevamente que hay una sola fuente, haga el análisis de los valores que debe mostrarnos por caídas de voltaje por cada resistencia y de intensidades. Mediante estas herramientas de la parte superior de voltaje y de intensidad, él nos va a mostrar los voltajes y las intensidades que van a circular por cada uno de los de las ramas. Vamos a ver brevemente cómo se hace el cálculo de esos voltajes y esas intensidades. Previamente pues hemos hecho por aquí algunas anotaciones acerca de las caídas de voltajes en estas resistencias y vamos a comparar si los valores son cercanos a lo que hicimos en los cálculos. Entonces vemos voltajes de color verde y las intensidades de azul. Previamente habíamos hecho un análisis del circuito resistivo, sacando resistencias equivalentes. Entonces observamos que, por ejemplo, la resistencia equivalente total del circuito estaba por el rango de los 244 ohmios. Entonces lo que hacemos para calcular la intensidad total es tener el voltaje y, de acuerdo con la ley de Ohm, lo que hacemos es dividir el valor del voltaje por la resistencia total. Entonces tenemos que son 24 voltios dividido 244.7 ohmios, que es la resistencia equivalente total del circuito. Ahí tenemos que nos da un valor de 98.07 miliamperios. Verdad que está en amperios, pero pues para evitar todos estos números lo que hacemos es darle el valor de, de milésimas. Entonces serían 98.07 miliamperios. Bueno, tenemos que, a medida de que van apareciendo ramificaciones o elementos pues dentro del circuito, van a haber unas variaciones tanto de voltaje como de intensidad dependiendo en la forma en la que estén ubicados los elementos, si es en serie o paralelo. Sabemos que cuando es el caso de circuito en paralelo, lo que vemos es que la intensidad se divide para cada una de las ramas, mientras que el voltaje permanece constante. Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso aquí hay 14, 19 voltios, que son los mismos que van a ver aquí, acá y aquí después de la resistencia. Mientras que la intensidad sí se divide con valores diferentes. Entonces, para hacer el cálculo de las caídas de voltaje, también mediante ley de Ohm, lo que hacemos es tener un valor de la intensidad, ¿cierto? Y multiplicarlo por el valor de la resistencia. Entonces, en este caso tenemos 0,9807 amperios multiplicados por 100 ohmios. Ahí vemos que
Entonces, para realizar el análisis de las caídas de voltajes, lo que hacemos es tomar el valor de la cantidad de intensidad, los amperios, y lo multiplicamos por el valor de la resistencia, y ahí vamos a hallar la caída de voltaje en esa resistencia. Teníamos entonces que eran 24 voltios inicialmente dividido 244.7 ohmios, lo cual nos dio un valor de 9807 miliamperios. Pues ahora ese valor que tenemos de 98.07 miliamperios lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia R1, que sería 100. Ahí vemos que nos indica la caída de voltaje, que sería de 9.807 voltios. Aquí ya lo habíamos anotado previamente para hacer el cálculo. Vemos que si a esos 24 voltios le quitamos los 9.807 voltios de caída que hay en esta resistencia R1, vamos a obtener el voltaje que sale hacia este nodo de acá, que está por el orden de los 14.193 voltios. Aquí lo podemos ver. Ese sería el valor que hay de voltaje en todo este circuito. Para los casos en los que vemos que hay resistencias en paralelo, ¿cierto? Como en estos de aquí, podemos hacer unos cálculos teniendo en cuenta pues la resistencia equivalente de cada grupo. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí tenemos que la resistencia equivalente sería igual al producto de estas dos resistencias dividido sobre la suma de las mismas dos resistencias. En el cálculo que habíamos hecho teníamos un valor de 156.5 ohmios, o sea que ese es el valor de la resistencia que hay aquí en este juego en paralelo. Haciendo ya el cálculo, tenemos que los 14.193 voltios dividido los 156.5 ohmios nos dan un valor de 90.69 miliamperios, que lo notamos previamente acá. Ese valor de la intensidad se va a dividir aquí, pues porque la intensidad en los circuitos en paralelo se divide, se reparte. Vemos que si hacemos una suma mental rápida de estos dos números, se acercan a los 90.69. La manera de calcular cuál sería la caída de voltaje y de la división pues de la intensidad más bien en cada una de estas resistencias, la podemos tomar mediante también la ley de Ohm, tomando el valor de la caída de voltaje, que pues en este caso el voltaje que pasaría por aquí sería 14.19 voltios, ¿cierto? Ese voltaje lo dividiríamos entre cada una de las resistencias. Tenemos 14,193 voltios dividido la resistencia de la R2, que sería 180, y vemos como el valor de la intensidad se nos da pues aquí en amperios, que serían 78.85 miliamperios. Vemos que coinciden los valores con lo que nos está mostrando el circuito de la simulación. Vemos ahora entonces, si queremos pues comprobar también R3 de la misma manera. Tenemos 14.193 voltios dividido 1.2 kilo ohmios, 1200 ohmios, y ahí nos da el valor de los 11.8283, aproximando las décimas, miliamperios, ¿cierto? Eso sería lo que va a pasar por cada una de ellas. De igual manera pues sería el cálculo en esta parte de aquí.
¿cierto? Conociendo la caída de voltaje, que para este caso fue de 1.53 voltios. Ese valor pues lo sacamos al hacer la operación de la siguiente manera, conociendo el amperaje que va a pasar por aquí, ¿cierto? Que pues no sería más que la diferencia entre el amperaje que ingresa, ¿cierto? Que ingresa por aquí y se ramifica en estos dos extremos, ¿cierto? De estos 90.69 miliamperios más los 7.382 nos da el valor aproximado de 98. ¿Cómo hicimos para calcularlo? De la misma manera, también sacamos la resistencia equivalente de todo este circuito, que está por el lado de 1922 ohmios. Entonces tenemos de la siguiente manera: sabemos que la intensidad sería el voltaje dividido la resistencia equivalente de todo este circuito. Entonces tenemos 14.193 dividido 1922.1 ohmios. Al hacer esa división vemos que hay 7.38 miliamperios, que ese es el amperaje que va a circular por estas resistencias. Ahora, entonces, para calcular la caída de voltaje en este tramo, lo que hacemos es calcular la resistencia equivalente solamente de este tramo, de R5 y R4. De la misma manera, multiplicando R5 por R4 dividido sobre R5 más R4, ¿cierto? Ese valor nos dio 207.6 ohmios. O sea que tenemos que voltaje sería intensidad por resistencia. Entonces la intensidad dada pues en valores de amperios serían, ¿cierto? 7.82 7.382 amperios, perdón, y lo multiplicamos por el valor de 207.6 ohmios. Ahí tenemos la caída de voltaje, que sería de 1.53 voltios. Ya no lo colocamos aquí, lo podemos colocar mediante el texto: 1.153 voltios. Ese sería el valor de la caída de voltaje en este punto. ¿Listo? Entonces, para pues verificar esta división de la corriente, lo que necesitamos es, ahora ya conociendo la caída de voltaje, lo que hacemos es, mediante ley de Ohm, dividir el voltaje sobre la resistencia. Entonces vemos nuevamente que el voltaje es 1.53 voltios dividido 330 ohmios. Eso nos da un valor de 4.64 miliamperios. Vemos que hasta aquí pues hay unas pequeñas diferencias por la cantidad de decimales que dejamos de utilizar en cada cálculo, pero los valores tienen que estar muy cercanos. Eso es pues el margen de error que habría por la cantidad de decimales que dejamos de utilizar. Igualmente, para esta resistencia de acá, lo que haríamos es dividir 1.53 voltios entre las 560 ohmios de resistencia, ¿cierto? Y vemos que nos da 2.73 miliamperios. Eso es lo que circularía por aquí y esto es lo que circularía por acá. Pues nuevamente, como se unen en este nodo que sigue, volvería a ver nuevamente estos 7.38 miliamperios, porque todo lo que ingresa tiene que volver a salir, ¿cierto? Aquí el caso es similar. De todas formas, hay que hacer el cálculo de las resistencias equivalentes, ¿cierto? Teniendo entonces en cuenta que hubo una caída de voltaje aquí, lo que hacemos es restar este valor
a este valor le restamos la caída de voltaje, ¿cierto? De los 14.19 que ingresaron, menos la caída de voltaje, la salida fue alrededor de 12.66 voltios. Entonces ya con este voltaje vamos a empezar a trabajar acá. Tenemos que hay una resistencia de 5.7 kilo ohmios, 5700 ohmios. Entonces el cálculo que hacemos es el mismo con este valor de 12.66 voltios dividido 5700 ohmios, ¿cierto? Vemos que nos da un valor de 2.221 miliamperios, que es lo que está indicado acá por el software. ¿Listo? Eh, Básicamente si restamos estos 2.21 miliamperios a este valor que fue el inicial que ingresó, pues nos va a dar este valor de la salida hacia el otro lado. Pero pues podemos comprobarlo también con el dato de la resistencia equivalente que calculamos, ¿cierto? Donde teníamos que en este circuito el valor de la resistencia equivalente de todo este tramo era de 2452.1 ohmios, ¿cierto? Entonces de nuevo 12.66 voltios dividido 2452.1 ohmios, ¿cierto? Ahí obtenemos 5.1629, que aproximándolo pues nos daría el 163 los miliamperios que van a circular por este tramo del circuito, ¿cierto? Aquí nuevamente pues habría que calcular la caída del voltaje haciendo la multiplicación entre la intensidad y el valor de la resistencia, ¿cierto? Con eso veríamos la caída del voltaje. Entonces esto multiplicado por 2200 ohmios nos da un valor de 11.3584, ¿cierto? Esa sería la caída del voltaje en este punto. Y nuevamente, si hacemos la resta entre lo que entró y la caída de voltaje, vamos a ver la salida, ¿cierto? Que es de 1.3 voltios. Aquí nuevamente vemos que como es una resistencia del circuito de serie, la corriente que pasa por aquí es la misma de este punto a este punto, o sea, la que cruza por acá. Eh, Aquí nuevamente pues habría una división por ser un circuito en paralelo, ¿cierto? Y lo que haríamos es nuevamente calcular basándonos en el voltaje y la resistencia equivalente de este tramo de acá. En este tramo observamos que había una resistencia equivalente de 296.7, que era la resistencia equivalente de estas dos sumada con estas 220 de aquí, ¿cierto? Entonces nuevamente para calcular la intensidad tendríamos 1.302 voltios dividido 296.7 ohmios, ¿cierto? Vemos que nos da 4.388, muy cercano al valor miliamperios. Esa sería la corriente que circularía hacia acá y el restante entre lo que ingresó y esto saldría para este lado. También pues podemos sacar el dato si tenemos la resistencia equivalente de este tramo de acá, contando la resistencia de los 9, que sería, según lo que calculamos, de 1676 ohmios. Entonces nuevamente tendríamos 1.302 voltios dividido 1676.4 ohmios, ¿cierto? Aquí vemos que está con exponente a la menos 4, ¿cierto? Pues haciéndonos la indicación de que ya no son miliamperios sino microamperios, ¿cierto? Pero vemos el valor 776, ¿cierto? Y pues una pequeña diferencia en los últimos dígitos, que pues son valores ya muy pequeños.
tenemos entonces que esa es la corriente que va a circular hacia este tramo de acá, ¿cierto? Y aquí nuevamente lo que volveríamos a hacer es, con la intensidad que tenemos aquí y el valor de la resistencia, calcular la caída de voltaje que va a haber en esta resistencia. Entonces tenemos que son 776.47 microamperios. Eso multiplicado por 1500 ohmios nos da un valor de 1.164 voltios, ¿cierto? Del 1.3 que venías, vemos que se cae 1.16 aquí en esta resistencia. Ya vemos que el valor que resta acá no es en voltios, sino en milivoltios, ¿cierto? Un valor ya mucho más pequeño. Listo. Aquí en este caso, pues, por ser un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo hacia ambos lados. De nuevo, para calcular la intensidad que va por cada uno de ellos, lo que hacemos es la resistencia equivalente, pues conociendo el valor de los voltios que van a circular por cada uno de ellos, que sería el mismo valor, ¿cierto? Voltaje dividido los ohmios, y tendríamos 622.58. Hay que observar los valores, si son negativo o positivo, el tipo de exponente que tenga, para saber que estamos hablando del orden de microamperios, ¿cierto? Ya es un valor cada vez más pequeño el que circularía por este lado. Y ahora, para calcular el de acá, es sencillamente, como son resistencias en serie, sumar ambas resistencias. Ahí tendríamos el valor equivalente. Entonces nuevamente el valor en milivoltios, que lo pasamos ya a voltios, dividido las 560 y 330, serían 890 ohmios. Tendríamos 153.90 microamperios nuevamente. Esa sería la corriente que circularía por este tramo. Ya si queremos calcular caída de voltaje, pues podríamos calcularla en esta resistencia, porque aquí ya vemos que la caída pues sería igual al valor que ingresa, porque aquí ya vemos la tierra como tal. Igualmente acá lo que hacemos es multiplicar nuevamente el valor que tenemos de la intensidad que ingresa, ¿cierto?, por la resistencia, que es la resistencia de 560, y nos daría el valor de la caída de voltaje, 86.184 milivoltios. Ese sería el valor de la caída de voltaje en esta resistencia. De esta manera, pues, acabamos esta primera parte. Hay que, ahora en la segunda, hacer el cálculo con la fuente de los 15 voltios y anulando la de 24.